nuestra amada pastora Katie Quiñones. Si puede, amada, vamos a dejarle este tiempo para que sea el Señor usándola, para que sea usted trayendo esa palabra que sé que está ya ahí depositada en su corazón. Adelante, mi amada, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Amén, pastora, la escuchamos y bien. Muchas gracias. Pues, ¿qué puedo decir? La verdad que he estado desde el momento en que pude conectarme y a través de todo lo que se está compartiendo en este medio, ya las vidas están siendo edificadas. Eh, ¿Qué puedo decir? A través de cada uno de los testimonios, pues nos lleva a lo que decía justamente Josefina, eh, que la solución de nuestra vida está en el Señor. Definitivamente que no hay lodo cenagoso que nos pueda retener si el brazo del Señor se extiende y nos saca de ese lugar a lugares espaciosos. En esta tarde, pues presentarme, mi nombre es Ketty Quiñones, pues tengo esta oportunidad de compartir y pues hablarle, ¿no? A aquella audiencia que conoce ya quizás al Señor, pero sabemos que hay mucha gente, como quizás a nosotros nos pasó en alguna ocasión, escuchar este tipo de emisiones y no tener conocimiento de esta verdad y de repente quedarnos como un poco quizás dejando de lado aquello que se está lanzando y no tomándole el valor o la importancia de lo que se transmite a través de estas ondas. Pero sabemos que si en esta hora hay gente que se ha conectado, que quizás va buscando por allí, de repente llega a esta conexión, el Espíritu de Dios es el que le ha movido y le va a hablar a su corazón para que pueda entender cosas que aún en su vida están aconteciendo, que todavía no le encuentra el sentido, porque la sociedad, aún la ciencia, pues ha engañado al ser humano y le hace saber y le dice que viene de la nada, que viene de una explosión, que viene o sea, la gente no sabe de dónde viene. Y al no saber eso, pues se ha escondido esta información tan maravillosa, este conocer, esta verdad que sabemos que tenemos un Padre. Entonces, en esta tarde, con el tema que se está compartiendo, creo que todos nos podemos sentir identificados en algún momento, que hemos estado en ese lugar que no era nuestro lugar. Y podemos quizás decirlo, sí, me pasó de forma física, yo estuve en un lugar que no tenía que estar, quizás me pasó de forma emocional, yo tenía unas emociones totalmente como las ondas del mar y no era así como yo tenía que estar. O quizás de forma espiritual, ¿no? Dijimos, le dimos cabida en nuestra mente, en nuestro corazón y tomó nuestro espíritu una situación que no era del Señor, pero quizás también nos podemos sentir identificados. Ahora mismo aquellos grandes estudiadores en la sociedad habla de que esta generación que le llaman la generación Z, que han nacido en esta temporada que hay tanta comunicación, tanto medio de comunicación a través de esta plataforma. Ya sabemos lo que podemos tener hoy en día, que hablamos aquí y se escucha en el continente que está del otro lado, pero resulta que es la generación que está más sola. Y parece insólita las estadísticas, ya que decimos, si tenemos tantos medios de comunicación, ¿por qué hay tanta soledad? Y sabemos, los que ya entendemos un poquito de todo esto, es que la soledad no es algo sencillo ni trivial, sino que tiene que ver con algo espiritual. Porque la soledad no es por falta de un entorno, sino la falta de intimidad. Eso es lo que produce soledad. Podemos estar rodeados de gente y sentirnos solos. Y me llama la atención porque cada uno de los testimonios que venían levantando en esta tarde aquí, o mañana quizás en otros sitios, me llevaban a la misma conclusión. Cuando hablamos de cuando los sentimientos prolongados de soledad, ese sentimiento puede reducir la destreza cognitiva
puede reducir la concentración, toma de decisiones, para resolver problemas e incluso la incapacidad de cambiar los pensamientos negativos, y esto te puede llevar a lo que es una depresión. O sea que cuando la soledad visita una vida, no es que tiene intenciones de quedarse allí solamente, sino que intenta avanzar ganando territorio para llevarse a la gente a lo que hoy en día estamos escuchando, por lo menos en España. Escuchamos el nivel tan alto que hay en los hospitales de la gente en el geriátrico y sobre todo jóvenes. Entonces no se puede entender por qué esto. Pero esto me lleva a la escritura, evidentemente, que ese es nuestro manual de instrucción. Así como un refrigerador, un teléfono, cuando nosotros nos los compramos y tiene un manual de instrucciones, el cual nos lleva a que podamos leer y podamos saber qué es lo que hay que hacer con aquel electrodoméstico o cualquier artefacto, el Señor, Dios, nos dejó las escrituras para que sepamos cómo conducir nuestra vida y qué cosas nos pueden llevar a un estado de soledad, a un estado de depresión. El Señor nos los explica a través de su palabra. Y me gustaría enfocarme un poquito en lo que es, en ese lugar no debes estar, y quiero irme en el punto de la emoción. De lo que es la soledad en emociones. Y esto me lleva al episodio en el libro de Génesis, hablando de Eva. Dice la escritura en Génesis, en el capítulo 3, el versículo 1, cómo el Señor habla a Eva, habla a la primera mujer. Sabemos que el Señor constituye la familia. La familia no es una idea del hombre, la familia es una idea del Señor. Y Él constituye la familia, y aquella primera mujer, dice la escritura que el Señor ha hablado con el hombre, con Adán, y le ha dicho que de todos los árboles que hay en aquel lugar, él puede comer, pero que el árbol del bien y del mal no puede comer. Podemos especular qué pasó con esa información que el Señor, Dios, le dio a Adán, que no le llegó a Eva. Pero vemos a una Eva que está sola. Vemos a una Eva que se presenta en la escritura sola. Y es lo que hemos estado destacando, o por lo menos he estado escuchando, el destacar en cada una de las vidas, y seguramente cada quien tiene una experiencia en lo personal. Estoy sola. Entonces, ¿qué sucede cuando aquel espíritu de soledad visita una vida? ¿Qué es lo que está aconteciendo en la humanidad y en la sociedad a causa de esta generación Z, este tiempo de tanta comunicación, pero que al mismo tiempo no hay comunicación, no hay cercanía, no hay roce? Entonces dice la escritura que la serpiente antigua le habla a Eva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ese espíritu de soledad está en una vida, la probabilidad de que el enemigo tenga acceso a hablar es demasiado elevada. Cuando una vida emocional está en esta posición de soledad. Y dice que la serpiente le dijo y le transversó lo que Dios le había dicho, porque le habló muy parecido con que Dios te dijo que no podías ni tocar ni comer. Dios únicamente le había dicho que no podía comer. Pero en ese momento Eva le da respuesta a la serpiente. Y la serpiente logra envolverla en su verdadero plan, que era que la mujer, que el hombre cayera en pecado, dándole la espalda a Dios. Y la estrategia del enemigo no ha cambiado. Sigue siendo exactamente la misma en este tiempo. El enemigo sigue hablando a las vidas porque saben que están fuera y aún a veces dentro, como muchos de los testimonios, yendo a la iglesia, acercándose a la iglesia, escuchando palabra,
Pero el enemigo tiene autoridad sobre su vida y escucha la voz del enemigo para hacer aquello que está en contra de lo que Dios ha dicho. Pero claro, ¿por qué hacemos cosas en contra de lo que Dios ha dicho? Porque no conocemos lo que Dios ha dicho. Generalmente nos movemos haciendo cosas desde la ignorancia. No sabemos lo que Dios dijo y por eso hacemos cosas que Dios prohibió que hiciésemos para nuestro bien, para nuestro cuidado. Entonces vemos que la soledad es peligrosa. El espíritu de soledad que quiere visitarnos por haber viajado, por haber salido, por cualquier circunstancia, no podemos dejar que tome una prolongación a tal punto que reduzca nuestra concentración, nuestra toma de decisiones, soluciones a los problemas. Entonces vemos que el Señor, dice la Escritura, que Dios viene a buscar al primer hombre, a la primera mujer. Y en cuanto Él viene, como lo hacía por costumbre, halla al hombre que está escondido. ¿Y dónde estás?, le pregunta el Señor. Y el Señor a veces nos pregunta, ¿dónde estás, Ketty? ¿Dónde estás? Y el primer hombre y la primera mujer lo que le responden es que ellos están desnudos. Y el Señor le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Y esa voz sigue hablando a nuestra vida, porque esa es la voz que te dice no vales. Esa es la voz que te dice tú no sirves, tú no puedes, tú no vas a avanzar y estás en un lugar equivocado totalmente, emocionalmente, y estás escuchando la voz del enemigo que te está hablando tan fuerte y te está diciendo quítate la vida. Esa misma voz sigue hablando, gritando, diciendo no te quieren tus padres, no te quiere nadie. Entonces esa voz a día de hoy sigue activa y latente y se está llevando a la humanidad por la borda a causa de que se le dio cabida a la voz del enemigo de nuestras almas. Entonces podemos ver también estar en un lugar equivocado que no es tu lugar. Es en un episodio que vemos en el libro de Segunda de Reyes 11 del 2 al 4, hablando de David. Sabemos que David era un rey, un hombre que el Señor posesionó. Y vemos que este hombre se levanta una guerra, dice la Escritura, con los filisteos. Y este hombre tenía que irse a esa guerra, porque en aquel tiempo no era como ahora, que los reyes están en su lugar y quizás no van a una guerra como tal. Pero en aquel tiempo los reyes iban a la guerra. Y este hombre dice que él se levanta y se pasea por su terraza y allí puede ver a una mujer que se estaba bañando desnuda. Una mujer llamada Betsabé. Podemos entender en este tiempo, Betsabé estaba haciendo lo que era de costumbre, ella no estaba haciendo nada malo. Ella se estaba bañando y lo más probable, por lo que podemos entender, era costumbre de una persona hacer lo que ella estaba haciendo. Realmente el quien estaba en el lugar equivocado era el rey David. Porque él en vez de estar en la guerra, estaba en una terraza. Entonces la pregunta en esta hora, ¿dónde estás ahora? Si tú estás conectado ahora, estás en el mejor lugar. Porque a través de esta plataforma estás edificando tu vida, estás escuchando palabras, estás escuchando testimonio, estás escuchando cosas que te edifican y que te llevan a los propósitos que Dios tiene, el propósito eterno. Pero a veces en esta hora no estamos escuchando la palabra del Señor, sino que estamos en otra cosa, al igual que el rey David en una terraza, intentando deleitarnos, no sabemos de qué, y vemos que en ese lugar, que no es tu lugar, te expones a la tentación. Y el Señor nos llamó a que de la tentación tenemos que huir, no exponernos a ella. Y vemos que este hombre cae con esta mujer, convirtiéndose en ese momento asesino intelectual, convirtiéndose en un adúltero, convirtiéndose, o sea, atrajo hacia él un paseo por la terraza, una suma de desgracias a su vida, la cual le costó
porque no le fue fácil salir de ahí. Y yo me lo imagino al hombre, dice el Salmo 51, creo que es donde él relata todo ese episodio que el hombre ha vivido, cómo su alma está quebrada, porque físicamente estuvo en el lugar equivocado. Y yo no sé cuántos de los que estamos conectados, de los que quizás ha vivido esa experiencia, es que yo no tenía que estar ahí cuando justo asesinaron a una persona y salí involucrado en ese asesinato. Justamente yo era que iba pasando, iba para allí y el Señor está hablando. ¿Qué hacías allí cuando yo ya tenía predestinado un lugar para que tú estuvieses? Entonces vemos a través de nuestro manual que estar plantados en el lugar equivocado trae consecuencias, porque te expones a la tentación, y no solamente exponerte a la tentación, porque la tentación no es pecado, sino que caes en la tentación y la tentación trae consecuencias. Podemos ver otra situación de estar en el lugar que no debes estar. Y es una situación la que yo le llamo una situación espiritual. Dice la escritura en el libro de Primera de Samuel 28, del 4 al 5. Y está gobernando el rey Saúl. Y dice que el rey Saúl se unen todos los filisteos. Ellos se unen para ir en contra del pueblo de Dios y el rey Saúl es el que está comandando esta situación. Pero dice la Biblia que el rey Saúl tenía temor. Temor al ver a todo este pueblo unido en contra del pueblo de Dios. Y en aquella desesperación, dice que acudió, quiso que Dios le hablara. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Háblame, Señor, háblame, Señor. Y a veces dice la Biblia que el Señor calla de amor. Y el Señor mantiene silencio, y eso no significa que el Señor no esté escuchando. Y dice que este hombre, al ver que Dios no le hablaba, entró en una ansiedad. Estuvo en un estado de ansiedad. Y dice que se disfrazó y fue a donde una adivina. Hoy en día yo, mientras leía este episodio, no está, o sea, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Hoy por hoy nosotros estamos en Dios, venimos al Señor, pero en muchas ocasiones nos encontramos en esta situación donde Saúl corre donde una adivina para que le diga su futuro. Y a veces nosotros así nos las pasamos llamando gente, tratando de, dentro del conocimiento de Dios, aplicar costumbres, culturas, enseñanzas de sitios, de lugares que están totalmente en contra de lo que Dios ha determinado para nosotros. La escritura es nuestro manual de instrucciones. Dios unge hombres, mujeres con su palabra, llenos de su Espíritu Santo, para transmitir aquella verdad del Señor a las vidas. Entonces no hay que llamar para decirme, mira, dime qué es lo que yo tengo que hacer, como que estamos llamando a un brujo. Porque eso no es de Dios. Entonces el Señor quiere que desde esa posición que no es la nuestra, ni buscar en adivinos, ni hablar con la serpiente. A mí me llama la atención porque la Biblia habla con respecto a la serpiente. Dice que el Señor maldijo a la serpiente y le dijo que se arrastraría siempre y que se alimentaría del polvo. Y eso me lleva que la escritura también nos habla que nosotros, los seres humanos, fuimos creados del polvo de la tierra. Y entonces me podrás preguntar, ¿y entonces qué pasa? ¿La serpiente se va a alimentar de nosotros? Si nos hallamos
en la condición de hombre viejo, esa persona que está lejos de la verdad. Pues sí, la serpiente se alimentará de nosotros, porque Dios por eso envió a Jesucristo, a dimensionar nuestra vida a un nivel espiritual, donde cuando la serpiente que se mueve sobre el polvo, y es allí donde ella se alimenta, no nos halle en esa condición. Nosotros tenemos que, a través del sacrificio de la cruz, ser levantados en el Señor. Y cuando la serpiente busque, no nos halle, porque nosotros no estamos en ese lugar equivocado. Nosotros no estaremos emocionalmente tirados en el suelo para que la serpiente venga y haga de nosotros lo que se le antoja. Yo pensaba en esto y recordaba el episodio de Daniel. Dice la escritura que Daniel fue lanzado a un pozo de leones. Y dice que los leones no se lo comieron. Y eso me trae a mí la reflexión y digo, es que los leones comen carne. Y Daniel era un hombre del espíritu. Entonces no se lo pudieron comer, porque el león come carne. La serpiente come polvo. Ella se alimentará del polvo. Y si bien es cierto que nosotros venimos del polvo, la Biblia dice que el Señor decidió depositar en nosotros, en este vaso de barro, ese tesoro tan precioso que es Él. Por eso, si tú estás escuchando y no permites que el Señor entre a tu corazón aún, este es el tiempo. Porque si el enemigo de nuestras almas, aquel que dice la escritura que miente desde el principio y que vino para destruir nuestras vidas, solamente el Señor va a deshacer las obras de Satanás en cada una de las vidas. Y ya no es tiempo de negarnos a escuchar la única esperanza que quizás te queda, que es el Señor. Ya lo has probado con todo. Ya lo probaste con las drogas, ya lo probaste con el alcohol, ya lo probaste con hombres, ya lo probaste con mujeres, ya lo probaste con dinero, ya lo probaste con lo que fuere. Y vemos que no hay salida. Las noticias nos están ayudando tanto porque podemos ver a alguien que quizás aún nosotros mismos hemos visto y decimos, wow, qué actor, qué actriz tan maravilloso, cómo hace reír, y vemos que ese mismo se suicidó y dices tú, pero ¿qué le faltó? Si tenía mucha fama, si es que estaba muy guapo, si es que sé que está forrado en dinero, es que él tiene una casa que parece Disneyland París. Pero ¿qué pasó? Le falta Cristo. Le falta reconocer al Señor. Y si bien es cierto que al igual que cuando Jesús estuvo en la tierra y vino a los suyos y no le reconocieron, si nosotros no reconocemos a Dios en nuestra vida, nada Dios puede hacer, porque Él no se moverá por la necesidad de la humanidad. Él se moverá por la fe. Entonces nosotros en esta hora nos estamos atreviendo a creer y levantamos clamor para que Dios ponga en aquellos corazones que la están pasando mal, que están quizás deprimidos, que están como nosotros estuvimos en otro tiempo, que le den la oportunidad al Señor de extenderles la mano y levantarlos de allí para poder ser ellos parte de lo que Dios quiere obrar. Pero bien es cierto que si no rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad, Dios no puede hacer nada. Porque ya lo vemos a través de las escrituras. Él estuvo aquí en la tierra como hombre y llegó a lugares. Y cuando vemos a la mujer samaritana, no era la única que tenía necesidad. Dice la Biblia que él llega al pozo de Jacob. Y la mujer llega a ese lugar y dice que iba sobre las 12 del día, porque sabemos que eso tiene gran relevancia. Voy escondida porque como tengo una vida disoluta, quizás vivo con los maridos de todas las de la zona. Entonces tengo que ir a un lugar donde las señoras no vayan para que no me vean. Quizás yo soy el que voy a tal lugar por la noche porque a esa hora es donde no me ven y a esa hora yo voy y puedo suplirme de aquello que necesito. Pero dice que el Señor estaba ahí.
Y cuando ella va a sacar agua, el Señor le dice aún a ella, hablando terrenalmente enemigos, los unos con otros, le dice, dame de beber. Ella se sorprende, ¿qué me puedes pedir tú a mí? A veces así somos, ¿verdad? El Señor dice, dame algo, Ketty, dame algo. Y claro, y le mira y dice, Señor, ¿qué te puedo dar yo a ti? ¿Qué puedo darte yo a ti? Y el Señor es como que da a entender, bien has entendido, es cierto. No tienes nada que dar. Si no recibes de mí primero, no vas a tener nada que dar. Y este problema nos lo encontramos en las relaciones emocionales, con la pareja, en el amor eros. Está la gente anhelando que el otro le dé felicidad y el otro está esperando lo mismo, y son un par de infelices que están esperando que cada uno le haga feliz al otro, y Dios quiere hacerles saber en esta tarde que cada uno tiene que buscar la felicidad en Cristo. Porque una vez que tú eres feliz en Cristo, vas a poder tener la capacidad de acercarte a otra persona que Dios te ponga en el camino, que también haya entendido la plenitud de su vida en Cristo, para que ahora sí cada uno piense hacer feliz al otro. Pero no que le hagas responsable a otra persona de que te haga feliz llenándote vacíos, con lo cual la persona que viene tampoco tiene que darte, y eso se convierte en un caos. Entonces el Señor le dice a esta mujer, si bebieres del agua que yo te doy de beber. Pero antes le hace una pregunta y le dice, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está? Y ella puede reconocer, no tengo marido. Y yo pienso que esas respuestas a Dios le encantó, porque eso es lo que Él espera de la humanidad. Que la humanidad pueda entender de que no tiene nada, aunque tenga coches, aunque tenga casas, aunque tengas lo que tengas, que reconozcas, no tengo nada. Y el Señor dice, bien has dicho, porque aún el marido que tienes no es tu marido. Y eso nos da a entender, y eso lo vemos, como de repente se prende fuego en un piso y todo es consumido. Y ahí te das cuenta que no tienes nada. Como si de repente se desata un volcán y se lleva, y tú dices, Dios mío, de verdad no tenemos nada. ¿Y qué es lo único que podemos tener? Es a Él. Lo único que podemos tener es al Señor dentro de nuestros corazones. Por eso este es el tiempo. Es el tiempo que no lo ha preparado Josefina, no lo ha preparado otra pastora, no lo ha preparado un grupo. No. Este es el tiempo que ha preparado el Señor para que podamos escuchar su palabra, podamos escuchar quién es el que te saca a través de testimonio, podamos entender por qué Dios te saca de situaciones, lo que hemos escuchado, como para que me adores, para que me sirvas, para que me alabes. Este es mi plan, dice el Señor. Entonces podemos ver que no puede haber edificación en nuestra vida si no hacemos la invitación a Él. Porque todo aquel que recoge sin Él desparrama, dice la Escritura. Entonces en esta hora, entender que Dios nos está haciendo un llamado a gritos, aquel que está a través de YouTube, aquel que está a través de esta plataforma, aquel que lo escuchará quizás mañana, pasado, te está llamando el Señor. Este es tu tiempo, porque necesito darte el agua que tú tienes que beber para que puedas salir de la vida disoluta que tienes, de una vida sumergida en problemas, en conflictos. Y esto no representa que si estás en el Señor no vas a tener problemas, porque Dios prometió que seríamos afligidos en esta tierra, pero también nos dijo que estemos tranquilos porque Él venció a este mundo. Entonces a mí me llama la atención en el libro de Nehemías. Habla la escritura de Nehemías, a los que conocen la escritura y los que no, voy a parafrasearla rápidamente.
Dice que Nehemías escucha de parte de sus hermanos que los muros nunca fueron edificados después de que el pueblo había sido llevado cautivo. Nehemías dice que con permiso del lugar donde trabajaba, se va. Nehemías era copero. Y dice que, bueno, se empieza la edificación y empiezan a levantar y él organiza familias y todo se va reconstruyendo, esos muros caídos, porque eso representa nuestra vida. A veces estamos caídos, los muros caídos, todo destrozado. Yo escuchaba uno de los testimonios, la mujer que dice que hasta la casa se le inundó. Eso es como que ves, como que todo se vino abajo. Pero llega aquel que edifica, enviado por Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Y aquel que edifica llega a nuestra vida y quiere que le dejemos que edifique. Y si nos vamos al capítulo 8 del libro de Nehemías, dice la escritura que ya han levantado, ya han trabajado, han hecho, pero llega el momento que Nehemías se une con Esdras, un escriba, Nehemías, un gobernador. Y dice que une al pueblo y especifica a qué clase de pueblo es el que él lo une. Y dice que es a un pueblo entendido. Entonces el Señor, para hablarles su palabra, aún eso también está viendo, un corazón que quiere abrir los ojos. Y dice que este pueblo entendido, cuando Nehemías le abre el libro de la ley que escribió Moisés, dice que este pueblo empieza a llorar. Y esto representa cuando nosotros en el momento que se empieza a hablar y se empieza a hablar de lo que Dios dice, Dios mío, pero yo he estado en contra de lo que tú dices, ahora entiendo por qué yo estoy lejos de lo que tú quieres para mí y por eso es mi condición. Y dice que este pueblo llora y llora cuando escucha la palabra del Señor. Entonces sabemos que no lloraba por las emociones, lloraba porque el Espíritu de Dios estaba penetrando a su espíritu. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con la sociedad, con la humanidad y con nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos el ministerio de reconciliación para reconciliar la humanidad, la sociedad con Dios a través de Jesús. Y vemos que este pueblo empieza a escuchar y dice la Biblia que este pueblo entendía y ponía todos sus sentidos a favor de la palabra que Dios le estaba dando. Y el Señor les consolaba diciéndoles: no os desaniméis, sino que gozaos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vemos toda edificación necesita toda edificación necesita al Señor. No podemos ignorar las acechanzas del enemigo como pueblo de Dios. Y tú te preguntarás ahora, ¿cuál es mi lugar entonces? Dice su palabra que eres pueblo escogido, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es primera de Pedro 2:9. Dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos en Jesucristo, según su perfecta voluntad. Porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es nuestro lugar. Y en base a tu comunión, a mi comunión con Él, podemos enterarnos de cuáles son aquellas obras que Él tiene preparadas para nuestra vida, para cada uno, porque bien es cierto, hay promesas en la Escritura que son generalizadas para todos, pero hay otras que son para ti, hay otras que son para mí, que Dios habla de forma personal. Entonces, en esta hora, animarte
que seas valiente y que te puedas esforzar reconociendo a Dios en tu vida y sabiendo que sin Él no lo vas a lograr. Que será como aquel elástico que avanzarás. Y cuando te quieres dar cuenta, estás retrocediendo porque está tirando hacia atrás. Solo en Él puedes avanzar. Por eso hay una promesa. El camino del entendido es en aumento. Es como aquella luz de la aurora que va en aumento. Es hacia arriba y no retrocederemos. Así que le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu pueblo conectado y por aquellos que no te conocen, por aquellos que están escuchando quizás que piensan que es casualidad, pero sabemos que en ti hay diosidencias. Gracias, Dios, por cada corazón, por cada vida. Señor, que se ha dado la oportunidad de escuchar en este tiempo lo que tú estás transmitiendo a través de estas ondas. Y sabemos que tú trasciendes pantallas porque tu palabra dice que tú eres espíritu y vida. Y tú llegas a los corazones, tú llegas a las mentes en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y tú sacas a aquel que está en cautiverio, lo libertas en esta tarde, Señor. Tú traes, Señor amado, a su mente y a su corazón aquello que tú tienes para cada uno, Rey de Gloria. Y le dices, este no es tu lugar si está en las drogas. Este no es tu lugar si estás en el alcohol. Este no es tu lugar si tienes conflictos familiares. Si llegas a la casa, vives en adulterio. Ese no es tu lugar. En el nombre poderoso de Jesús, se levanta aquel hombre, aquella mujer que Dios diseñó en el principio, a su imagen y semejanza. Y el Espíritu Santo glorifica a Jesús en cada una de las vidas. Te damos gloria, te damos honra, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y que tu gracia y tu favor está sobre nosotros. Y que tú mostrarás al mundo que tu iglesia vive bajo tu cobertura, como dice el Salmo 91, bajo el abrigo del Altísimo, y que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y que si esta tierra se cubre de tinieblas, sobre los hijos de Dios va a resplandecer tu luz. Señor, en el nombre de Jesús, también sabemos que eres tú el que une a los que serán salvos, dice tu palabra, porque es tu espíritu el que trasciende como el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, y se mueve con poder, ya que en la tierra, dice tu palabra, está llena de tu gloria. Aunque el mundo, el sistema, los aires tengan un príncipe que están llevándose las vidas, Señor, tú tienes más poder y lo has dejado en tu iglesia. Por eso nos levantamos en el nombre de Jesús como ejército de Dios y clamamos e intercedemos aún por aquellos familiares que quizás están sumergidos en ese lugar que no es su lugar. Quizás son los hijos los que están en las drogas, quizás son los esposos, quizás, Señor, es un familiar cercano. Ahora en el nombre de Jesús declaramos que el enemigo suelta las vidas. Declaramos, Señor amado, que tu Espíritu Santo convence al corazón del hombre y el hombre se doblega a tu presencia. El hombre, Señor amado, se pone frente a ti y deja de darte la espalda. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu se mueve como las aguas, Señor, y trae algo nuevo para cada corazón y para cada vida. En el nombre de Jesús, gracias. Bendecimos estos medios, bendecimos las pastoras que organizan, Señor, este tiempo. Bendecimos cada uno de los que están conectados. Bendecimos, Padre de la gloria, todo aquello que tú estás abriendo. Abre, Señor, el camino, abre puertas, Señor. Aquellos que te están clamando, ábrele, Señor amado, para llevar tu evangelio allí donde tú quieras llevarlo, Dios mío. Que seas tú mismo moviéndote con poder en este tiempo. Señor, los que quizás hoy tienen servicio y que tienen que predicar, que tienen que hablar, llénalos de tu poder, llénalos de tu espíritu, que sea tu unción, que sea tu palabra, Señor, a través de la vida, para que pudran yugos, Señor amado, y que las mentes cautivas sean sacadas de todo cautiverio. Señor amado, que las
cárceles, Dios mío, sean derribados todo barrote en las mentes, en los corazones, y que tu pueblo pueda adorarte. Aún los que están en prisión puedan ser libres espirituales, libres emocionales, porque te han conocido como el Dios todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, gracias porque tú eres el que edifica nuestra vida y el que edifica a aquel que se dispone, aquel que anhela, aquel que clama, aquel que cree, aquel que se decide, Señor, por ti. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande y maravilloso, tú eres poderoso, Señor, y por eso queremos darte gloria, queremos darte honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.